hoy y vamos a estar en lo que es la Doctrinas Bíblicas 2. Doctrinas Bíblicas 2. Vaya en su material, por favor, amado hermano. Váyase a su material a la página número 6. Página número 6 en su material. Página número 6 en su material. Y había quedado una tarea pendiente, pero eso después lo vamos a preguntar. Después lo vamos a averiguar por ahí. Lo que era SARS, lo que era Soma. Eso después lo vemos, hermano. Mire, dice ahí en su pantalla, la caída del hombre. Hay diferentes interpretaciones con respecto a la narrativa de la caída del hombre. El capítulo 3 de Génesis nos da el relato más completo de esta tragedia terrible en la experiencia humana. Otros pasajes que hablan del mismo hecho son, y ahí da una serie de versículos bíblicos, hermano, que yo le recomiendo que usted los pueda leer en casa, que usted los pueda tomar, que lo agarre como un devocional, que lo agarre, hermanos, el hecho de estar meditando y aprendiendo durante la semana, porque eso nos va a ayudar como una retroalimentación. Otro detalle que le quiero explicar, que esto no está en las diapositivas, pero es muy importante que usted lo sepa. El capítulo 1 al capítulo 11, repito, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro del Génesis es un relato poético. Es un relato poético. Hay cosas, hermano, hay cosas que nosotros no las vamos a saber al 100% cómo sucedieron. Eso va a ser hasta que estemos con el Eterno. La teología tiene un tope y yo no le voy a hablar más allá de lo que la Biblia dice. Porque si yo le empiezo a decir, mire hermano, es que fíjese que yo creo, es que yo pienso, eso no sirve. Yo siempre le voy a decir, la Biblia dice, y le voy a hablar hasta donde la Biblia dice. Porque yo puedo venir y inventar y cuestionar, voy a decirle, mire hermano, fíjese que filosofando, yo creo que pudo haber pasado así. Pero eso sería una irresponsabilidad de mi parte, tratar de explicarles de esa manera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hablar únicamente lo que la Biblia dice, hasta donde la Biblia nos da. De ahí para allá serían interpretaciones. Por ejemplo, mencionaban la clase pasada con respecto a Lilith. Eso no lo menciona la Biblia. En ninguna parte se dice que hubo otra creación. Entonces, por ende, no lo podemos tomar nosotros como un registro bíblico. No lo podemos tomar como una doctrina, porque está fuera de los límites de la enseñanza que el Eterno ha dejado para con su pueblo. Lo mismo pasa con el capítulo 3 del libro del Génesis, donde se relata la caída del ser humano. Y se menciona por ahí un ser que ya lo vamos a ver más adelante. Ok, veamos las diferentes interpretaciones de la narrativa de la caída del hombre. El propósito de la narrativa de Génesis no es dar razón de la manera en que el pecado entró al universo. Ojo, no es cómo entró al universo, sino de cómo entró en la raza humana. Y aquí sí me voy a detener para que quede claro lo que estuvimos viendo la vez pasada con respecto a lo que era el pecado original. Ojo con esto, hermano. Mire, cuando hablamos del pecado original, primero no es un término bíblico. No, la Biblia en ningún momento dice, el pecado original. No lo dice. Pero sí se puede ocupar teológicamente mencionarlo de esa manera. ¿Por qué? Cuando está hablando del pecado original, es decir, cómo se originó en la raza humana el pecado. A eso se refiere el término pecado original. A cómo se originó el pecado en la raza humana. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó sin pecado, pero lo creó con algo que se llama voluntad. Dijimos la semana pasada que no vamos a estar ocupando la palabra libre albedrío, vamos a estar ocupando la palabra voluntad. Pastor, ¿es malo ocupar la palabra libre albedrío? No,
No es malo. Usted va a escuchar que muchos predicadores lo mencionan y no está mal decirlo, pero realmente lo que Dios le dio al hombre se llama voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La capacidad de tomar una decisión, la capacidad de decidir si hacer o no hacer algo. Le voy a poner un ejemplo. Usted esta noche tuvo la voluntad de poder ingresar a clase o no poder ingresar a clase. Tuvo la voluntad de poder decir, bueno, está lloviendo, no voy a escuchar muy bien, mejor no entro. O la otra parte, yo le pude haber dicho, bueno, hermano, mire, vengo de un proceso de un mes de mi garganta dañada, hoy me va a tocar gritar un poquito más por cómo está la lluvia, entonces bien fácil yo le pude haber dicho, hermano, se suspende la clase. Era una voluntad, pero ¿cuál fue la voluntad que tuvimos? No, ingresemos, iremoslo, veamos hasta dónde llegamos. Entonces, a eso me refiero con la palabra voluntad, que el hombre decide si hacer lo bueno o hacer lo malo. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, el hombre tenía esa capacidad, la voluntad. Y Génesis capítulo 3, el propósito no es narrar cómo entró el pecado el universo, no, sino de cómo entró en la raza humana. Y las consecuencias que ese pecado trajeron a la raza humana, que es lo que vamos a ver en esta noche. Veamos algunos interpretaciones, hermanos. Está la interpretación de alegoría. Una alegoría. Vamos a ver el concepto de alegoría. Una alegoría. Bueno, algunos lo miran como si fuera nada más que una alegoría. Dicen que Adán es la parte racional del hombre. Mire, una alegoría vendría siendo como una comparación, para que más o menos tenga una idea. Eva, la parte sensual. Y la serpiente, ojo, las excitativas externas del mal. Cuando lo ven del método alegórico, no es algo literal. No es que pasó. El método alegórico cree que no fueron personas, seres tal cuales como la Biblia lo menciona, sino que Adán es la parte racional del hombre, Eva es la parte sensual del ser humano y la serpiente son lo exterior del mal. Esa es la interpretación alegórica. Ahora veamos la interpretación de mito. Veamos la interpretación de mito. Veamos la interpretación del mito. Veamos qué dice con respecto a esto. ¿Qué es la interpretación del mito? Lo conceptúan como verdad vestida de ropaje poético o como algo sacado y compuesto de las tradiciones de los tiempos. Ahora, ojo con esto. Yo le dije a usted que era poético, pero el hecho de que sea poético no quiere decir que no va a ser literal. Que no va a ser literal, que no pasó. Vea. Pero no es razonable dar un carácter mítico a una parte de este capítulo cuando es evidente que los demás versículos se deben tomar en el sentido histórico. Por ejemplo, un mito es algo, es una narración de un personaje ficticio. En caso de acá en nuestro país, un mito es un personaje mitológico, la ciguanaba, un personaje mitológico, el cipitío. Son personajes que no han sido comprobados de que existan, de su existencia, pero fueron creados. La mitología los fue creando. Así como están los otros dioses, vea, Zeus, Atenea, Esculapio, todos esos dioses fueron inventos. Entonces, la gente cree, los que sostienen que el capítulo 3 de Génesis es un mito, sostienen que eso fue un lenguaje poético, pero que no sucedió tal cual, sino que tiene otro trasfondo. Y nosotros sabemos, a la luz de la palabra, porque no podemos agarrar solo un versículo esporádicamente y decir, es un mito, y los otros versículos forzarlos a decir
que son una realidad. No se puede. Eso ya va en contra de la hermenéutica. Pero bueno, no estamos en eso ahorita. Sigamos. Y luego está la interpretación histórica, que esa es la que nosotros manejamos, hermano. La interpretación histórica. ¿Cuántas interpretaciones hemos visto? La alegórica, el mito, y hoy vamos a ver la interpretación histórica. Esta interpretación, todo lo que le estoy leyendo, hermano, está en su material. Todo lo que le estoy leyendo está en su material. Así de que, si quiere, no lo copies porque usted lo tiene ahí en su material. Así de que estamos en la página número 7 ya. Página número 7. La interpretación histórica. Esta interpretación acepta literal e históricamente la narración tal como se encuentra en la Biblia. ¿Por qué aceptarlo de esa manera? Bueno, literal A. No hay ninguna intimación para que se tome en un sentido contrario. No hay otra forma. No se puede ocupar alegoría. No se puede decir que es una parábola. Debemos de conocer los ejemplos que existen, los distintos tipos que hay. Por ejemplo, en lenguaje, literatura y lenguaje, los que vamos a esa materia alguna vez en tercer ciclo y bachillerato, vimos que existe la leyenda, vimos que existe el cuento, vimos que existe, por ejemplo, la parábola y todo eso. Y está la historia. ¿Cuál es la diferencia de la historia? Que tiene personajes con nombres, lugares, fechas, que nos dan un respaldo. Ok. Aparte, que es capítulo 3 es parte de un libro histórico. El libro del Génesis es un libro histórico. Los lugares geográficos mencionados en la narración son históricos. Se menciona el río Éufrates, se menciona el río Tigris y hasta la fecha todavía existen esos lugares. También se mencionan las maldiciones sobre el hombre y la mujer y la tierra. Y ojo, esas son aceptadas en sentido literal porque todavía están en vigencia. Si no, pregúntele a las hermanas cómo les pasó cuando tuvieron el parto, si les dolió o no les dolió, que esa es una de las maldiciones que entró a la tierra. Otra de las cuestiones, es un hecho que la muerte está en el mundo como consecuencia del pecado, como consecuencia del pecado. Y eso es donde la gente se confunde. Vale. Mire, vamos a tratar de explicar esta parte, porque no nos queremos confundir con la Iglesia Católica, porque es un hilito la que nos divide nada más con respecto a ese concepto. La muerte entró como consecuencia de la desobediencia de Adán. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que iban a nacer, todos los que iban a vivir en este mundo, iban a nacer bajo una maldición que es la muerte. No hay otra forma, no existe otro mundo donde no se muera. Pues el ser humano nace y hereda una tierra donde reina la muerte. El ser humano había sido diseñado para no morir, para no morir. Ojo, vea lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Por qué morimos, hermano? Porque somos pecadores. ¿Heredamos, hermanos, el pecado de Adán y Eva? No, no, porque entonces se nos castigaría por el pecado de ellos. Es bien complicado, es bien complejo, hermanos, esta doctrina, y por eso quiero dejarla muy en claro.
¿A dónde entró la muerte? Al mundo, a donde nosotros habitamos. ¿Por qué morimos? Porque es parte de una maldición a la tierra. Y como en este mundo vivimos y habitamos, vamos a recibir como consecuencia la muerte. Todos los que estamos aquí, hermano, algún día vamos a morir, a menos que Cristo venga, que sería lo más maravilloso que nos puede pasar. Pero todos los que estamos aquí, un día vamos a morir. Un día vamos a dejar de existir, hermano. Pero pastor, si nos hemos portado bien, ¿por qué vamos a morir? Porque es la consecuencia de vivir en el mundo que vivimos. No morimos porque somos malos, hermano. No, morimos porque es una consecuencia que heredó la tierra. Veamos qué dice Hebreos 9:27. Vaya conmigo, por favor. Hebreos 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después de eso va a venir el juicio. Todos estamos destinados a morir, todos. Como le repito, a menos que aparezca el Mesías, que eso sería lo más espectacular que nos puede suceder. Cristo y los autores de la Biblia aceptaron este evento como histórico. Jesús lo aceptó como un evento histórico. Los autores del Nuevo Testamento compararon y contrastaron a Adán y a Cristo. Hicieron la comparación. Hicieron un contraste, indicando que eran personas igualmente históricas. Si el Nuevo Testamento no aceptara a Adán como un personaje histórico, no lo hubiese comparado con Cristo. Romanos 5, del 12 en adelante. Romanos capítulo 5, versículos del 12 en adelante. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregase la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como sí lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y es aquí donde la gente se confunde. Ojo con esto. La muerte entró al mundo pecaminoso, al mundo. Y la gente que nace, vamos a morir porque hemos nacido en un mundo gobernado por la muerte. Pero no es que la sangre de nosotros viene, por decirlo así, contaminada, hermanos, del pecado original. No, nosotros somos diseñados, llamémosle así, perfectos, hermanos. No que no vamos a pecar. Ojo, ¿por qué pecamos entonces? Por nuestra concupiscencia, por lo que nosotros le metemos a nuestra mente. Dios no nos ha hecho pecadores, hermano. Somos nosotros los que decidimos si pecar o no, y vamos a llegar a esa parte. Y ojo con esto, dice que por otro hombre entró la salvación. Ahora le pregunto, ¿son salvos todos? No. No. Amén, mi hermano Benedicto. ¿Son salvos todos solo por el nacimiento de Cristo? No. Hay un proceso que es el abrir el corazón, el aceptar a Jesús y vivir como a Él le agrada. Ese es el proceso de la salvación. Ahora veamos.
Sigamos. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado del primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos ante los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Mire qué lindo esta doctrina, hermano. ¿Cómo nos presenta ante Dios? Justos. A pesar de que, ¿qué dice? Que somos culpables de muchos pecados. Hermanos, y todos los que estamos aquí no somos buena pieza. Ahora, esto tampoco es licencia para ir a pecar y hagamos lo que queramos. En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Pero de los que estamos aquí, hermano, ¿quién puede decir, no, hermano, yo soy perfecto? Algún errorcito tuvimos en el día. Tal vez mínimo, chiquito. Porque la idea es que como cristianos vamos a ir dejando de pecar día con día. No más decir, no, Señor, si tu gracia me salva. Como el veneno que metieron hace años en las iglesias, hermano, el salvo siempre salvo. Eso fue un veneno bien tremendo, hermano, que hasta la fecha sigue costando erradicar de la mente eso. ¿Y sabe por qué el hombre no quiere erradicar eso? Porque busca la conveniencia y anda buscando quien le predique eso. Porque es más fácil creer que yo soy salvo a pesar de lo que yo haga, a que me prediquen y me digan, no, mire, hermano, tiene que ir cambiando día con día, aunque sea un poquito. En el año 2009, yo entré a trabajar para una empresa y como a mí algo que siempre me ha gustado es no presentarme, hermano, como cristiano, ni como estudiante de teología, ni entre menos sepa la gente, mejor para mí. Y no por el hecho de que oculto algo, no, sino porque no me gusta el trato, que la gente, cambie porque es pastor, porque es estudiante, porque nada. A mí quiero que me traten igual, hermano, como cualquier todo mundo. Entonces, la persona que estaba, a la que yo iba a cubrir, porque a él lo iban a despedir, y yo iba a tomar el lugar de él era pastor, hermano. Oiga bien, pastor. Él no sabía que yo era pastor. Bueno, que era estudiante, porque todavía no me había graduado. Y me mandaron a la ruta con él. Bueno, no fuimos. Lo que menos hicimos con él fue trabajar. Porque usted sabe que el egoísmo siempre existe. ¿Va? Nadie le va a querer enseñar bien la ruta a alguien que va a tomar el puesto de él. ¿Qué es lo que decimos? Que le cueste, así como me costó a mí, que le cueste a él también. Entonces, lo que hacíamos, salíamos con él a rutear supuestamente, pero él se iba a ver a sus novias. Oiga bien, a sus novias. El primer día me tanteó, el segundo día igual, vio que llegábamos a la expresa y yo no abría, porque no iba a ir, jefe, fíjate que fulano anda haciendo tal. No, yo no, hermano, eso sí, no me meto en eso. Pero ¿qué pasaba? Al tercer día, que fuimos a ver a una de sus novias, porque le digo que no solo tenía una, tenía varias. Cuando veníamos, él empezó a quererme evangelizar. Oiga, qué lindo el evangelismo de él. Y mire que no sé qué, y mire, me dijo, usted le debería abrir las puertas a Cristo, me dijo. ¿Verdad que sí? Le dije. Sí, me dijo, mire, me dijo, usted me ve a mí, me dijo, que yo ando aquí con una y con otra, me dijo, pero mire, me dijo, la Biblia enseña, oiga bien, la Biblia enseña, me dijo, que salvo, siempre salvo, me dijo. De todas formas, yo después de esto me arrepiento, me dice, y Dios a mí me perdona. ¿En serio? Haciéndome, ¿en serio? Sí, me dijo. Entonces me dice, mire, me dice, el evangelio así es. Y yo no decía nada, hermano. Yo solo oyendo, yo, Dios mío, qué veneno le han metido a la gente. El salvo siempre es salvo, hermano. Y después lo agarraron allá los 366, ¿va? Que también decían salvo siempre salvo. Mire, Cristo murió y todos somos salvos. Amén. ¿Verdad? Y ustedes lo estamos viendo a la luz de la palabra, que no están, ¿sí? Tampoco caer en el legalismo, hermano, que ya lo vamos a ver. Ahora bien, sigamos. Avancemos.
el medio ambiente en que fueron colocados Adán y Eva. ¿Cómo era la tierra, hermano, donde ellos fueron colocados? Bueno, primero que nada fueron colocados en el huerto de Edén. Edén significa paraíso. Eso significa Edén, paraíso. Génesis 2:8. Veamos qué dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 8. Todo tiene que tener un amparo bíblico. Génesis capítulo 2, verso 8. Dice la palabra. No voy a pasar a la Valera, hermano, que es la que más tienen por ahí. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Formó al hombre y él lo llevó a Edén. ¿Cómo pasó? No sé, hermano. Ahí dice, ¿al oriente de dónde? A saber tampoco. Porque después lo decía hace un momento, la teología top, hermano, y hay momentos que yo no voy a tener las respuestas a todo. ¿Y sabe qué le voy a decir? No sé. Si usted me pregunta, mire, ¿y al oriente de dónde? No sé. Solo sé que dice el oriente, punto. Punto, hermano. Dios nos ha revelado lo que quiere que nosotros sepamos. Ahora bien, sigamos. Ya vimos entonces que el hombre fue puesto en Edén. El huerto de Edén era un lugar hermoso y fértil al extremo. Nuestros ojos jamás han visto tanta hermosura. Mire, Almolonga se queda pequeño. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una verdura de almolonga. Yo tuve el privilegio del pastor donde yo servía. Él estuvo un tiempo, creo que 3, 4 días allá con el pastor Ricaché en Almolonga. Mire, no es mentira, trajo una zanahoria del tamaño de mi antebrazo. Pero tamaña zanahoria, hermano. Y traía un montón de verduras grandes. Grandes. Y le digo que era de mi tamaño antebrazo porque yo la medí. La medimos, vea. Mi antebrazo no es tan pequeño. Y ahí la gran zanahoria. Y la comparamos con mi antebrazo y todavía era un poquito más grande. Eso se queda pequeño a la hermosura y lo fértil que era ese lugar. En el huerto del Edén también se mencionan 3 clases diferentes de árboles. Si quiere, por ahí le pone pregunta de examen, que esta de ley le viene. ¿Cuáles eran los 3 tipos de árboles que se mencionan en el huerto del Edén? Ok, vamos a ver. Literal A. Se mencionan los árboles frutales, porque dijo Dios que produzca la tierra árboles que den fruto, que den semilla y le servirá de alimento. Son los primeros árboles que se mencionan. Luego se menciona el árbol de vida. El árbol de vida. Este árbol se menciona nuevamente hasta el Apocalipsis, hermano. Que dice que la hoja produce 12 hojas y le va a dar vida al hombre. ¿Cuál es este árbol? No sé. ¿Cuál era el propósito de este árbol? La Biblia no lo dice. Es posible según la interpretación. Aquí sí yo le voy a decir yo que ya es una HP, una herejía personal, una interpretación personal. Porque según se lee en Génesis, dice que el hombre fue expulsado. Dice, no vaya a ser que estire su mano y coma del árbol de la vida. Ya vamos a llegar a ese versículo. Y el tercer árbol que se menciona es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Este fue el árbol del fruto del cual comieron Adán y Eva. Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Quiere decir entonces, hermano, si nosotros leemos lo que la Biblia dice, el único árbol que tenía restricción era el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida no tenía restricción. Vámonos a la palabra, porque puede decir usted, ¿y eso a dónde está? Génesis 2:9. A veces lo leemos, hermano, y quizás no lo hemos interpretado o visto de esa forma. Vean lo que dice Génesis 2:9. Y Jehová hizo caer al hombre, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Punto. Luego dice,
también el árbol de vida en medio del huerto. Y el otro árbol es, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí están los tres árboles, hermano. Los árboles frutales, que eran deliciosos a la vista y buenos para comer, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, al cual fue que el Eterno le mandó: de ese árbol no vas a comer. No vas a comer. Ahora váyase conmigo, por favor, a Génesis 3:22. Génesis 3:22. Vea lo que dice. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí había comido. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ve qué interesante, hermano. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué dice? 23. Y lo sacó del huerto del Edén para que vaya y labre la tierra de la cual fue tomado. Tremendo, hermano. Tremendo. Usted de aquí se puede echar un sermonazo, hermano, los tres árboles. Y los explica, bonito, lindo. Entonces, ahí tenemos, a la luz de la palabra, los tres árboles. Ok, eso estamos en la página número 7, hermano. Espero que lo haya completado, la literal A, B y C. ¿Qué tenía que poner? Literal A, árboles frutales, literal B, árbol de vida, y literal C, árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok, avancemos. La primera pareja fue tentada a desobedecer el mandato de Dios. Ellos fueron tentados a desobedecer. Segunda de Corintios 11:3. Se lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice, así como a Eva se le engañaron, así pueden ser engañados ustedes también. Y hay gente que dice, va, qué bárbara, la mujer se dejó engañar. Es peor el hombre, hermano. Porque por lo menos Eva le engañó a Satanás. A Eva le engañó un ser que deslumbra. Y el hombre, la mujer, aquí está, comételo. Y el hombre bien obediente. ¿Qué más dice la palabra? El agente natural era una serpiente. Ahí se traduce la palabra serpiente, la tradujo la Valera, pero realmente es la palabra Nahash, que significa aquel que brilla. Aquel que brilla. Ese era el agente sobrenatural. Ojo con esto. Estaba el agente natural, la serpiente, sobre un agente sobrenatural que era Satanás. Ahora, ¿cómo fue realmente la serpiente? ¿Cómo era? Si tenía patas o no, si hablaba, qué pasó, cómo sucedió. Hermano, eso a ciencia cierta únicamente lo vamos a saber cuando estemos en el cielo. Ahorita van a haber interpretaciones, posturas, pero que alguien me venga a decir, no, hermano, así fue cabal como yo estoy diciendo. Mentira, si él ni siquiera estuvo ahí. Yo lo que hago es explicarle lo más cercano a la escritura, apegado a los originales, que ocupa la palabra Nahash. Entonces, más allá de que cómo era o no, lo principal, lo que nos interesa a nosotros es que hubo alguien que hizo caer a Adán y a Eva. Ok, veamos los pasos de la caída. Veamos los pasos de la caída, que eso es lo que nos interesa. Los pasos de la caída. Estamos en el 4.2. 4.2. Los pasos de la caída. ¿Cuáles fueron? Número literal A. La caída resultó de un acto voluntario. Nadie los obligó, hermano. Ellos decidieron. Dios les dijo, aquí está, no vayan a comer. Pero el hombre tomó la decisión si hacerlo o no hacerlo. El pecado, hermano,
se produce por nuestra voluntad si queremos hacerlo o no. Nosotros decidimos. Ay, hermano, es que el pecado es rico. No, mentira, eso es satánico decir eso. A menos que usted sienta rico fallarle a Dios, hermano. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿quisiera regresar de donde Dios le sacó? No. ¿Lo anhela? Tampoco. Y no con esto me estoy dando golpes de santidad, no. Pero si usted me pregunta, ¿qué prefiere? ¿Estar ahorita así como está en la clase, dando la clase? ¿O andar como andaba antes? Trasnochando en los billares, en las discotecas y todo. ¿Anhela eso? No, no lo anhelo. Ni puedo decir yo tampoco, es que era rico, hermano. Mentira. No era rico. No le puedo llamar yo rico a algo que es abominación a Jehová. Entonces, la caída, el pecado, es el resultado de algo voluntario. Si yo lo deseo hacer. Esa es una gran mentira, hermano. Es que Dios así nos hizo. Es que Dios sabe. No, nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no. La caída fue instigada por una fuerza. Instigada es motivada a hacer algo. Persuadido. Impulsado por una fuerza fuera del hombre. Mire, para que nosotros pequemos debe de haber algo externo, hermano. Para que nosotros pequemos. Mire, la gente, por ejemplo, el que es adúltero, hermano, tiene que haber una persona extra para que le esté adulterando. El que es adicto a la pornografía tiene que tener un dispositivo, tiene que tener internet, tiene que tener... Son fuerzas que están fuera de... Veamos uno más. La esencia del primer pecado fue la negación de la voluntad divina. La voluntad de Dios era no coma. Eso es lo que Dios le había dicho. Pero ellos decidieron obedecer a la voz de Satanás. Este pecado fue una transgresión deliberada, que él nació, de un límite impuesto por Dios. Hermano, Dios va a estar castigándonos a cada rato y dándonos con un garrote. No. Los mandamientos, ¿cuáles son? Por ejemplo, no tomarás la mujer de tu prójimo. Usted ya sabe que no lo tenemos que hacer. Pero como Dios nos ha dejado voluntad, Dios no va a estar, ey, no lo hagas, no, uy, no, déjalo hacerlo, papá, si querés. Metete en ese problema. Porque es una transgresión deliberada. Dios ya puso el límite. Mire, hay gente que dice, es que mire, ser cristiano es aburrido porque Dios te pone un montón de no, sí que lo que Dios trata es de guardarnos. Mire, la mejor comparación que yo puedo hacer, y perdóneme, no es que lo esté comparando con un perrito a usted, no, pero es la mejor comparación que yo puedo hacer. Acá en la casa, cuando estaba mi hermana, tenían un perrito, una perrita, por cierto. No la dejaban salir, la mantenían solo encerrada. Que cuidado con la puerta que se va a salir, que no sé qué, que no sé qué. Usted sabe que cuando se anda cundundeando un animal, peor se hace. Rápido se enferma. Cuide mucho a un animal y se enferma. Deje un animal que anda en la calle, hermano, él solo sobrevive y no se enferma. Eso es como el ser humano, hermano. Ay, no, que yo solo como cosas finas. Ay, Dios, se come un pan, mata niños, se muere. Mire, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué Dios nos cuida? Una vez se descuidó la puerta y la perrita salió corriendo, hermano, solo a que la atropellara un carro. Y le voló las garritas,
y la llevaron al hospital, al veterinario y toda la cuestión. ¿Por qué le sucedió eso? Porque se salió de los límites que le habían puesto. Dios nos dice, no hagas esto, no hagas esto. Porque nos odia, no. Porque nos pone límites para que no nos pase nada malo. Dios no es un Dios malo. Ay, es que Dios pone tanto, mire, tanto y no nos deja disfrutar la vida. No, si es que no hace eso, hermano. Sino que lo que hace es querernos cuidar. Si nosotros queremos hacerlo, Dios dice, hágalo, papá. Dale. Consecuencias de la caída del hombre. Veamos las consecuencias para Adán y para Eva. Veamos las consecuencias, tanto para Adán y para Eva. Literal A, la tierra fue maldecida. De la manera que ya no iba a producir solamente lo bueno, sino que también cosas desagradables. Te dijo el Eterno, espinos y cardos te va a producir. Y ojo con esto, mire, otra de las cosas que nos han vendido mal. Ay, es que Dios hizo el trabajo como castigo. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice el negrito del batey. Pero Dios no hizo el trabajo como castigo. Dice que cuando puso al hombre en el Edén para que lo labrase. ¿Y qué es eso? Trabajar. El trabajo no es un castigo, es una bendición. Ay, es que Adán estaba solo acostado y en la boca le caía la manzana, en la boca le caía la uva, en la... Mentira. Mentira. Dios dijo, vamos a poner al hombre en el Edén para que lo labrase. Se lo acabamos de ver. No, hermano, Dios no es un Dios de Aragán. Vaya que trabaje, que ahí está el Edén, ahí está, dele una piocha, dele una pala, y que trabaje. No fue el trabajo como castigo. ¿Cuál fue el castigo entonces? El cansancio. Lo que le iba a producir ya la tierra. La poca fertilidad. Vaya a preguntarle a un agricultor si es lo mismo sembrar ahorita, hermano, que sembrar hace 30, 40 años. Jamás va a ser igual. Y el mismo hombre se la ha ido acabando. Pregúntele si es lo mismo sembradío. No es igual, hermano. Porque con el tiempo la tierra se va muriendo. La tierra fue maldecida. Ya no solo produjo lo que Dios había dejado, todas aquellas maravillas. Literal B. Grandes dolores resultaron para la mujer al dar a luz a sus hijos. Esa es una de las maldiciones. ¿Qué le dijo a la mujer? Empezó a agarrar los parejitos, hermano, así como cuando un papá lo agarra a uno, que empieza a surtir de a vos y luego a vos también. Y vos, mujer, le dijo, con dolor vas a parirle. Y ahí las tiene usted gritando, hermano. Ahí las oye usted que pegan unos alaridos tremendos. Ya le he dicho, yo no estoy casado, pero como he tenido bien cerca a mis hermanos, he podido ver el proceso cuando ya van a ir a dar a luz. Cuando mi hermana iba a tener a su hijo y que la llevamos al hospital, hermano, ya iba con dolores. Miren, la persona que la llevaba se pasó un túmulo, hermano. Y pegó el salto del carro. Fue un grito que ella pegó y le dijo de todo al pobre muchacho, lo ultrajó y le dijo de todo. Son los dolores de parte. Bueno, y aquí están las hermanas, ellas son las que mejor fe nos puede dar de eso. Son dolores, hermano. Consecuencias de la maldición a la tierra. Veamos una más. Esto es importante que lo entendamos.
La mujer fue puesta en sujeción al hombre. Ah, entonces el hombre es el sultán y la mujer es la esclava. No. Y esto se ha malinterpretado muchas veces. La Biblia dice, y tu deseo será para tu marido. Y de ahí se agarran, hermano, a decir, vaya, ve, no te puedes negar. Cuando el hombre sienta deseo, la mujer no se puede negar, porque el deseo es para tu marido. Querás o no querás, vos tenés que servirle a tu esposo. Y le estoy hablando en el ámbito sexual. ¿Dice eso la Biblia? No. No. Mire, la vez que yo prediqué, una vez me invitaron a predicar, hermano, en una campaña de la familia. Y expliqué este versículo. No crea que los pastores me recibieron con agrado después. ¿Sabe qué me dijo uno de ellos? Usted predica como que no fuera hombre, Mel. Así me dijo el pastor. Porque yo les expliqué que la mujer no es que va a ser la esclava del hombre. Ese versículo no dice eso. Y se lo voy a explicar. Vamos a la palabra, hermano. Vámonos a la palabra, la que no miente. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 16. Génesis 3:16. Dice, y tu deseo, es la palabra teshuka, así como lo oye, hermano, teshuka con SH, teshuka, está diciéndole a la mujer, mira, tus deseos, Eva, ya no te los voy a dar yo, porque en el principio era Dios el que los iba a complacer a él. Cuando dice tu deseo será para tu marido, es decir, tus deseos te los tiene que cumplir tu marido. Eso está diciendo la tradición original. Entonces, los deseos que la mujer se le antoja, ¿quién se los tiene que cumplir? El marido, el esposo. Para eso se casó usted, mi estimado. No se casó para que le consiga quien le lave la ropa y quien le planche, no. Ahorita las hermanas por dentro, venga, venga, venga. No, mire, ojo. Se casó y dice, hey, los deseos de tu mujer se los tenés que cumplir vos. Las necesidades de tu esposa ya no son de Dios, son tuyas. Yo te voy a suplir a ti, hombre, vas a ir a trabajar. Pero quien debe de suplir las necesidades de su mujer sos vos. A eso se refiere ese versículo. Entonces, cuando dice que la mujer fue puesta en sujeción al hombre, no está diciendo sumisión. No, está diciendo, vaya, papá, te casaste, hoy el hombre te va a mantener. El hombre te tiene que, ese es el diseño de Dios, hermano. Así ya no te gusta la clase, ¿no? Mire, ojo con esto, hermano. Avancemos mejor. El hombre enfrentaría un trabajo duro para ganarse la vida. No iba a ser fácil. Pero mire, usted no me dejará mentir. No hay cosa más rica, hermano, pero rico, saber que usted se ha ganado su sueldo. Eso es una satisfacción que cuando usted llega con el dolor de pies a su casa, va, pero le han pagado, que usted le olvida todo eso, hermano, porque se lo ganó. Ya sea en su trabajo, en su negocio, en lo que sea. Le queda una gran satisfacción. Porque sabe que eso se lo ganó con el sudor de su frente. Porque sabe que se esforzó. Y porque es el diseño de Dios. Cuando usted ve el trabajo, hermano, no como castigo, como dijo el negrito del batey, sino como una bendición de Dios, usted está agradecido por su trabajo. Usted le da las gracias al Señor y sale con sus manos levantadas y le dice, Señor, gracias.
Gracias por mi trabajo, papá. Uno va emocionado a su trabajo, hermano, contento. Yo le digo yo cuando salgo de aquí de la casa, si lo único que me cuesta, hermano, es levantarme temprano, lo único, poquito, más y me desvelada, más. Pero de ahí para allá, media vez ya, entré yo a la ducha, hermano, que todavía voy con los ojos cerrados, y me cae el primer chorro de agua helada, bueno, ya termino de despertar. Ya cuando yo salgo para mi trabajo, yo voy feliz, hermano. Porque yo sé que es algo que Dios me dio. Su trabajo no lo vea como castigo, su trabajo es una bendición y es un regalo de Dios. Otra de las cosas que entró fue el miedo de Dios entró en el hombre. Cuando el hombre le preguntó, ¿y qué hiciste? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se fueron a esconder. ¿Qué hace el hombre cuando peca? Se esconde, hermano, se aleja de la iglesia. Se esconde de los hermanos, se pasa a la calle, no les habla. Porque el miedo entró. El miedo al pecado, el miedo al error, el miedo a que le fallamos a Dios. Otro de los castigos, de las consecuencias, ¿cuál fue? El hombre y la mujer fueron echados del Edén. Va, váyanse de aquí, les dijo el Señor. Esto se los había dado yo, pero como desobedecieron, hoy se van. No vaya a ser que alarguen la mano y se coman el fruto, el árbol de vida. Váyanse, vayan a trabajar, vayan a ver qué hacen. Letra G, la muerte física. Lo que le acabamos de decir hace un momento, morimos, hermano. La gente dice, Señor, gracias por un día más. No, gracias por un día menos. Y cumplió un año más. No, pues sí, sí. Cada vez que suena, hermano, el reloj está ahí. Eso quiere decir, hey, nos estamos muriendo. Cada segundo que pasa, ese polvito que usted sacude en su cama, hermano, un polvito blanco, esas son las células muertas. ¿Cómo le compruebo que nos estamos muriendo? Vea una foto de suya hace 20 años. Lisita la cara, hermano. Yo como que era bebé. Y yo, ay, hermano. Como Munra, el cuerpo decadente. No, broma. Miren. Todo lo necesario. Voy a leer este comentario que está interesante. El problema es que uno como mujer quiere que el hombre le satisfaga y que le dé todo lo necesario cuando el hombre no sabe desempeñar el proveedor de la casa. Entonces se vive frustrado por ello. Pero es raíz del pecado, porque a quien deberíamos fijar nuestras miradas en el Señor a raíz del pecado. Pues estamos como esperanzadas a que el hombre nos mantenga, que el hombre supla la necesidad, cuando un hombre muchas veces no lo hacen, no porque el Señor no les provea, sino que Él en su corazón. Uf, interesante. Yo por eso les digo a las jovencitas en el colegio, fíjense con quién se van a casar. Fíjense. No que van a ser interesadas, no, pero fíjense. Porque quien escoge es la mujer, hermano. Es mentira que el hombre escoge nada. Es la mujer la que dice con quién sí y con quién no. Y como dice mi vecino por acá, cada quien escoge su verdugo, hermano. Mire, ¿qué fue lo que entró? La muerte física. Morimos, todos morimos. Otra de las cosas que entró fue la muerte espiritual. Y esta es la dura, hermano. Cuando el pecado ya hace callo en la persona y va muriendo espiritualmente y ya le da igual. Le da igual las cosas de Dios. Está muerto espiritualmente, hermano. Miren, nosotros íbamos con mi hermano a una iglesia o casa de oración, no me recuerdo, que el pastor decía, aplaudan cadáveres, decía, cuando la gente no hacía nada, porque les hablaba de muertos espirituales. Mire, el pecado, hermano, nos hace muertos espirituales. ¿Cómo estaremos algunos? Quizás agonizando, hermano. ¿Y cómo morimos espiritualmente? No ora, no lee la Biblia, no escucha alabanza, no escucha prédica, no sirve, no se congrega.
¿Cómo cree que está espiritualmente? ¿Cree que está sano? No. Está muriendo, hermano. Si mire, si eso es como que usted compare a una persona de 35 años que solo come chatarra y otra persona que trata de cuidarse su cuerpo, trata de comer sanamente, hace ejercicio y todo. Los dos pueden tener 35 años, pero vea la gran diferencia que hay entre uno y el otro. Lo mismo es lo espiritual, hermano. Vea la persona que está activa en la iglesia, que sirve, que escucha culto, que oye alabanzas, que oye predicación, que ahí está pendiente, que se mete a la reunión y todo. ¿Cómo cree que está espiritualmente esa persona? Porque cree que esa persona está llena de fe. O lo que mete en su cuerpo. Y luego está la muerte eterna. Y esta es la más dura, hermano. Y muerte no estamos hablando de una desaparición. No, muerte estamos hablando de una separación de Dios. Esa es la peor muerte, hermano. La muerte eterna, que está hablando de una separación total de Dios. Cuando el hombre, hermano, va a dejar de tener esa oportunidad de poder estar con Dios. Ahorita el hombre tiene todavía la oportunidad de arrepentirse, pero media vez muera y se va a una condenación eterna, jamás se va a poder volver a arrepentir. Ya no hay oportunidad. Es en vida. Y es el hombre que decide para dónde va a ir. La gente dice, y mire, ¿y usted para dónde, a donde Dios quiera mandarme? No, no, si es que no es donde Dios quiera mandarlo, es donde usted toma la decisión aquí en la tierra a dónde quiere ir. ¿Sea una condenación eterna o una salvación eterna? Veamos la muerte física. Ponga ahí literal A en su material. Ponga ahí muerte física. Estamos en la página número 8. Página número 8, muerte física. Adán y Eva no murieron físicamente al momento, es cierto, no murieron. Pero hubo una separación de Dios. Mire, Adán y Eva vieron que dijeron, hey, se van a morir, y al día siguiente no pasó nada. Tercer día no pasó nada. Cuarto día no pasó nada. Pero a medida que el tiempo fue pasando, de repente Eva empezó a ver que le empezaron a salir canas. De repente Adán empezó a ver que su piel se empezó a arrugar. Esa es la muerte física. Empezó en ellos el proceso degenerativo. Hermano, ¿qué nos pasaba a nosotros a los 18 años? No, hombre, jugábamos pelota. Mire, si yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, jugábamos pelota todo el día. Íbamos a la Chapupo Rodríguez. Llegábamos a la casa a jugar fútbol en la tarde y si es posible jugábamos hasta en la noche. Uno de jovencito, hermano, no siente nada. Uno de jovencito huele a loción, Chanel, 212. Hoy huelemos a marihuanol, a cofal. Si usted ya puja cuando se siente, hermano, es consecuencia de que estamos muriendo. Si usted de que cuando llega a algún lugar ya va buscando dónde sentarse, es consecuencia que estamos muriendo, hermano. Y que ya usted, cuando decían, estamos muriendo, hermano, físicamente. La muerte espiritual, literal B. Póngalo ahí en su material. Literal B, la muerte espiritual. La muerte espiritual puede definirse en términos de separación. Cuando entró el pecado en Adán y Eva, los separó espiritualmente de Dios. Y ya jamás volvió a ser lo mismo. Nunca nadie ha experimentado una relación tan cercana a Dios como Adán y Eva.
ya no podían tener aquella comunión con Dios que solían tener. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Se lo voy a leer, hermano. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si nosotros éramos cadáveres, hermano, cuando llegó Cristo que nos dio vida y vida eterna. Si Cristo nos agarró, hermano, deshecho, espiritualmente hablando. Nos agarró, hermanos, sin sentido, para una condenación eterna, metidos en nuestros delitos y pecados, si es que éramos, pero pecadores, hermano, así lo dice la Biblia. Pero su gracia y su misericordia, su amor nos llamó y nos pasó de muerte a vida. Hermano, ese es el milagro más grande que Dios nos puede dar. Pasar de una condenación eterna a una salvación eterna. Con solo eso, hermano, que Dios nos dio. Yo por eso le digo, después de eso el mejor regalo que Dios nos da es la salud. Porque usted con salud tiene todo. Usted con salud puede ir a trabajar, con salud usted se siente bien, con salud. Mire cómo estoy dando yo la clase, gracias a Dios la tos prácticamente ha desaparecido. ¿Cómo me siento yo? Feliz, hermano, de dar la clase bien. Ahora imagínense cómo estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados. Por eso yo le digo, cuando yo me acuerdo, hermano, de dónde nos sacó Dios y me dice, pastor, quiere regresar, ni loco. No, hermano. Y no me doy golpes de espiritualidad falsa. No, sino que, no, hermano, si aquí vamos a una condenación eterna. Y hubo algo que se llama gracia y misericordia de Dios y nos sacó de ahí. La muerte eterna, hermano, esto es duro. La muerte eterna es la separación de Dios total y en un castigo en el lago de fuego. Vea lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, se lo voy a leer. Esto es lo más duro que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y los otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí no importa cómo murió la gente, hermano. Si calcinado, si atropellado, si se lo comió un tiburón. Si, aquí dice la Biblia que, ve, todos están entregando sus muertos. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde ya están en ese momento el anticristo, el falso profeta, Satanás, y van a estar ahí por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, ellos iban directos para el infierno. Pero hubo alguien, el Eterno, que hizo un sacrificio, porque como ellos no sabían, hubo derramamiento de sangre, porque acuérdense que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces el Eterno hizo el sacrificio por ellos, dándoles el ejemplo cómo debía de ser para buscar el perdón de los pecados. Sacrificó al animal, les dio las vestiduras a ellos como garantía de que había habido un sacrificio, de que había habido un derramamiento de sangre.
Una figura de Cristo, hermano, que iba a ser sacrificado sobre la cruz por los pecados de nosotros. Aquel animal, ¿qué culpa tenía él que Adán y Eva habían pecado? Ninguna. Pero lo sacrificaron para tapar la desnudez de ellos. ¿Qué culpa tenía Cristo, hermano, de nuestros pecados? Ninguna. Y vino a sufrir lo que vino a sufrir por alguien que cuando está lloviendo no queremos ir al culto. Por alguien que cuando está en vigilia está cabeceando. Pero no voy a hacer una serie o el TikTok que llegamos a las 2, 3 de la mañana. Hasta nosotros decimos, no, ya muchos teléfonos, me voy a dormir porque si no mañana no me voy a querer levantar. Yo así digo, hermano. Pero pregúntenos en una vigilia, nos cruzan los ojos. Jesús le dijo a sus apóstoles, hey, velen un ratito, ¿cómo los halló? Durmiendo. Por alguien que se entregó al 100%. Las consecuencias para la raza humana. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Ojo con esto. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Entonces, ¿qué con aquellos que dicen, no, hermano, no tiene que usar arito porque no va a ir al infierno? No, hermano, no tiene que usar pantalón porque se va a ir al infierno. Fuego le toca. No, hermano, no puede. ¿A dónde y cuál? Si la Biblia dice que no podemos hacer nada para salvarnos. Porque si no, de otro modo el hombre se salvaría en parte por el sacrificio de Cristo y en parte por cómo nos comportamos. Si usted escucha que en su iglesia predica o nosotros predicamos y le decimos a la gente, hermano, si no hace eso se va a ir al infierno. Si hermano, si se pinta, hermano, si no sé qué, hermano, si no habla en lengua, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Porque entonces es por obra. El hombre se salva por la gracia. La Biblia lo menciona y la Biblia lo dice. Y ahí está una serie de versículos en los cuales usted se puede dar gusto. Que no los vamos a ver por cuestiones de tiempo. Efesios 2:1 que acabamos de ver, hermano. ¿Dónde nos encontró el Señor? Muertos en delitos y en pecado. Romanos capítulo 3, un capítulo hermoso. Mire, la carta de los Romanos es el libro que más habla acerca de la salvación por fe. ¿Puede hacer el hombre algo para salvarse? No. No. ¿Por qué somos salvos? Por gracia y misericordia, hermano. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Todos los hombres sin distinción de clase o condiciones son pecadores delante de Dios. Todos, hermanos, somos pecadores. Puede haber una diferencia en cuanto al grado de pecado. Amén. Pero no en cuanto al hecho de la existencia. Pecado es pecado. Ahora, no vamos a comparar un pecado, por decirlo así, que le preguntaron qué hora son y usted dijo las 10:50 y son las 10:40. ¿Está mintiendo? Sí está mintiendo. Pero no va a comparar ese pecado con un adulterio. No lo va a comparar la consecuencia, estamos hablando de la consecuencia, o el grado de pecado, una fornicación, un homicidio, un robo. No es igual, hermano. ¿Qué es pecado? Sí es pecado. Pero hay una gran diferencia. Esta condición universal de pecado tiene una relación vital con el pecado de Adán. Todos los hombres estuvieron en Adán cuando él pecó, cayendo él. Ahora, ojo, vuelvo y repito, ya estuve explicando esto del pecado original. ¿Por qué en Adán todos mueren? Porque entró la muerte. No es que nosotros ya estamos contando, no, nosotros elegimos pecar. Porque nuestra carne, hermano, dice la palabra de Dios que el hombre por naturaleza busca de continuo el mal. Nosotros buscamos el mal. Nosotros. Pero no es que Dios nos diseñó mal, no. Nosotros buscamos el mal. Porque hay algo en nosotros que se llama voluntad.
Todo el mundo yace bajo la condenación, la ira y la maldición. El hombre estaba bajo maldición. Dice que había un acta decretada para con nosotros, la cual Cristo la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. Los hombres no regenerados son considerados hijos del diablo. Uy, esto está interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 8 en adelante. Se lo leo. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 8 en adelante. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Señor, hoy me arrepiento y mañana peco. Hoy me arrepiento y mañana peco. Hoy me arrepiento y mañana peco. Soy practicante del pecado. Es muy diferente, Señor, que hay en pecado. Me arrepiento, papá, pero ya no lo voy a hacer. Dame la fuerza. Y usted lo enmienda y cada día se ve el cambio. Pero si, no, hombre, viaje de agua. Bueno, va a seguir pecando y sigo pecando y no me afecta eso, que dice el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Señor, ayúdame a hacer justicia. Señor, ayúdame a amar. A mí me cuesta, Señor. Esta carne me cuesta. Pero ayúdame día con día a ir cambiando. Ayúdame día con día a ser diferente. Juan 8:44, se lo leo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo que el diablo dice es mentira. Todo lo que el diablo dice es mentira. Entonces quiere decir que todo lo que está fuera de la Biblia, que la gente quiere enseñar, ¿qué es? Mentira. ¿Quiere saber lo que es verdad? Vea lo que Cristo dice, porque esa es la verdad. Toda la raza de los hombres está en cautiverio al pecado y a Satanás, porque el hombre busca de continuo el mal. La naturaleza entera del hombre, la mental, la moral, la espiritual y la física, está gravemente afectada por el pecado. Romanos 3:23, se lo leo. Ya con esto casi vamos finalizando. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que no busca un arrepentimiento genuino. Usted ve a la gente de afuera, hermano, pecados mentales, morales, espirituales, físicos. ¿Por qué? Porque están afectados gravemente por la concupiscencia que hay en ellos, por lo que alimentan, por lo que meten en su mente y en su corazón. El hombre está totalmente depravado. Ok, veamos ahí su material. Veamos ahí su material. Dice por ahí, la naturaleza entera del hombre, la mental, moral, espiritual, está gravemente afectada por el pecado. Romanos 3:23, lo acabamos de leer. El hombre está totalmente depravado. ¿De qué? Del entendimiento. Usted ve que el hombre es contumaz, hermano, necio, terco. Por más que usted le quiera explicar, si Dios no lo ilumina, Dios no toca ese corazón, esa persona no se convierte. El corazón, hermano. Cuánto pecado hay en el corazón del hombre. Cuánto odio, rencor, avaricia. La conciencia, cómo la tenemos, hermano. Pero estamos hablando del hombre depravado, hermano. Gracias a Dios que a nosotros Cristo nos ha perdonado. El Espíritu. Y así es, hermano, que gracias a la misericordia de Dios, usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo